Empezamos este año con el entendimiento de que la mayoría de personas hacen propósitos para cambiar sus vidas de alguna manera. El tema de hoy tiene que ver con eso, pero desde una raíz, desde una base mucho más honda, que es la sanidad. Pero no la sanidad física, que es el tema de muchísimas congregaciones de última moda, sino el entendimiento de que tenemos un sanador que va a trabajar de una manera muy especial y conforme a su voluntad. A veces no entendemos cómo es que Él viene a traer esas sanidades sobre nuestras vidas. Empecemos considerando el pasaje que está en Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 26. Los pongo en el contexto para que entendamos mejor el pasaje, la palabra. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y ya estaba en el desierto. Estaban dando algunas vueltas porque todavía no se habían definido muchas cosas. Pero recuerden ustedes que el pueblo de Israel tenía ciertas características y es una especie de dureza del corazón que, aunque había visto milagros, a veces optaba por renegar de Dios. Y algo parecido ocurre aquí en este momento. Dice Éxodo 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Aquí tenemos entonces la típica conducta israelita. A la primera dificultad, al primer encontrón con una realidad fuerte, el pueblo optaba, en vez de doblar rodilla, en vez de clamar a su Señor, al que habían visto abrir el Mar Rojo, miren que aquí estamos apenas a 3 días después, en vez de recordar que el Señor había enviado las plagas a Egipto y que había preservado al pueblo de Israel, entonces el pueblo murmura, reniega. Hay algo tremendo en la naturaleza carnal del hombre que siempre lo hace mirar las partes negativas de las situaciones, pero no para equilibrar y buscar entonces las positivas, o sea, cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas para poder caminar en equilibrio, sino que la mirada espiritual oscura, nefasta, tiende inmediatamente a desconfiar y a renegar de la bondad de Dios. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Dice aquí contra Moisés, pero en realidad estaba murmurando contra Dios. ¿Qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor. Dice en el versículo 25: y el Señor le mostró un árbol. Acuérdense del árbol de la vida en el paraíso y del árbol de la vida nuevamente en la Nueva Jerusalén, que son figuras del Señor Jesucristo. Dios el Padre muestra una figura en ese momento para que ellos entiendan que el Señor va a obrar por gracia a partir de ese momento. Dice aquí entonces que él, o sea Moisés, lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos
y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. De aquí pueden salir varias conclusiones erróneas. Una de ellas es que el pecado siempre es castigado con una enfermedad física. Eso no es así. Cuando habla de enfermedades, está hablando no solo del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Por eso lo importante aquí es que nos centremos en la porción final de este versículo 26. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. De aquí es de donde sale uno de los nombres conocidos del Señor, Yahvé Rafa. El Señor es el sanador, tu sanador, o el Señor sana, quiere decir Yahvé Rafa. Y miren que es el propio Señor el que se está manifestando y está mostrando cuál es uno de sus nombres. Quiere decir que aquí hay un secreto a voces, un secreto revelado, un secreto en el cual el Señor nos dice: el que invoque mi nombre será salvo. El que invoque el nombre del Señor Yahvé Rafa será sanado. Vamos a entender esa sanidad porque aquí no vamos a hablar entonces de las reuniones de milagros en las cuales se hace pasar a todos los enfermos y termina entonces viéndose cosas a veces realmente maravillosas, otras veces un poco dudosas. Bueno, lo cierto es esto: el enfoque que le vamos a dar es más integral. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la sanidad de Dios no es un parche externo. El Señor busca principalmente la restauración profunda de nuestro ser, que comienza en el espíritu. Y una vez que el espíritu está sanado, que es lo más importante para el Señor, pasa al siguiente nivel, que es el alma, o sea, la mente. El cuerpo muchas veces es dejado para lo último, porque el Señor va como pelando una capa de cebollas, una por una, para llegar al centro y después reconstruir todo. Entonces centrémonos en la palabra y consideremos lo siguiente. Imagina al pueblo de Israel, aquí en Éxodo 15, que acaba de cruzar el Mar Rojo, que tiene sed, pero el agua está amarga. Esto nos habla, más allá de la figura física, de la situación de algunos o muchos de nosotros, que estamos enfrentados a problemas de diversas índoles, de diversas clases. Pero se va a hablar con una persona muy allegada, muy querida, y esa persona a veces termina haciendo comentarios poco adecuados, y en vez de ser consuelo, se convierte en algo más de esa amargura que se está teniendo. Pero resulta que el Señor siempre quiere manifestarse, como lo hizo aquí. Y Dios entonces no viene solo a endulzar el agua, sino que se revela a sí mismo. Yo soy Yahvé, tu sanador, Yahvé Rafa. Guarda ese nombre en tu corazón, por consiguiente en tu mente, claro, en tu memoria. Pero cuando tú estés enfrentando una situación dura, cuando estés ante un problema crítico que te está partiendo en pedazos, recuerda al Señor como sanador. Recuerda que el Señor no solamente va a querer enfocarse en un aspecto, sino en todo. Él es un Dios integral, es un Dios holístico, dicen en algunas partes. Quizás haya un corazón roto, quizás una mente llena de ansiedad o un pecado que no deja avanzar.
un pecado que tiene bloqueado el crecimiento y el entendimiento espiritual. En el Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí el enfoque de la palabra es el correcto, es el que tenemos que tener en cuenta. Primero viene el perdón, que es algo espiritual, sobre las iniquidades, y entonces viene la sanidad, también sobre la parte espiritual en primer lugar. Porque Dios se presenta a nosotros no solo como un Dios de milagros físicos, sino como el médico, incluso el cirujano de tu alma. Bien por las reuniones de milagros, ojalá haya muchos enfermos que sean sanados, pero lo importante es que las almas sean restauradas. Lo importante es que los corazones sean apartados de esa amargura que a veces se carga, que no deja crecer la relación con Dios. Entonces el primer punto que tenemos que analizar es la raíz de la herida. Y lo que el Señor hace en primera instancia es buscar una sanidad de la relación entre Él y el pecador. Antes de sanar el cuerpo, Dios lo que sana es nuestra posición ante Él. En Romanos 5:10 se nos muestra una verdad bíblica importante. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es el primer aspecto. Cuando Dios se acercó a ti, no sé cuántos años hace, lo que primero buscó fue establecer un puente, y el puente es el Señor Jesucristo. Y por eso Cristo entró en tu corazón, para que una vez allí el Espíritu Santo de Dios abriera tus ojos al entendimiento de que lo que se necesita primero que todo es la paz con Dios. ¿De qué sirve que yo tenga un problema en una mano y el Señor me sane, pero no recupere mi paz? Yo prefiero tener la mano enferma, pero la paz con Dios. Porque la enfermedad más grave es el pecado que nos separa de la fuente de vida. El Señor ya hizo ese milagro en ti, por eso Yahvé Rafa es un Dios real para ti y para mí. Ya nos sanó. Ahora está en el proceso de encontrar los otros sitios que necesitan ser sanados. Y este es el momento donde tú puedes abrirte a Él. Repito, partimos del principio. La sanidad comienza con la reconciliación, o sea, ya comenzó. Jeremías 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Hay alguna rebeldía o pecado o debilidad que esté amargando tu interior hoy? Pues la buena noticia es que la sanidad empieza con un: lo siento, Señor, perdóname, Señor, te lo confieso, Señor. Muchas veces no nos damos cuenta que llevamos una carga pesada sobre nuestra alma, que es una depresión, que es una ansiedad, que es una amargura, y que lo único que está esperando el inicio de la sanidad es esa frase: Señor, aquí estoy, reconozco esa torpeza espiritual que tengo en este momento, la pongo delante de ti, para que yo empiece a conocer las cosas grandes y ocultas que tú tienes para mostrarme. Bueno, una vez hecha entonces la sanidad de la reconciliación, viene lo que pudiéramos llamar el vendaje del corazón. Mira tu corazón. Es como si el Señor en este momento estuviera rodeándolo con sus manos, con las dos manos,
y queriendo sanarlo, buscando tu sanidad emocional y mental, porque Él es el Dios de la sanidad de todo lo quebrantado. Dios no desecha lo que se rompe, Él lo restaura, Él lo venda. La verdad bíblica en Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón. Aquí entonces es donde debemos esperar la sanidad de traumas, de rechazos, de heridas o de pérdidas, de cualquier etapa de nuestra vida, reciente o antigua. Cosas que están muy guardadas, pero que de pronto el Espíritu Santo trae a nuestra visión y nos dice: mira, tú estás obrando así porque cuando tenías 12 años te pasó esto. Y eso está repercutiendo todavía como miedo, como amargura, como dolor en tu relación actual. Deja que yo lo toque y lo sane. Deja que yo muestre mi poder en ti. Pero para eso tú tienes que abrirte con confianza. Y para eso tienes que tener claridad de visión, porque muchas veces también nosotros caminamos con problemas que se vuelven crónicos, porque no los queremos soltar simplemente porque no los vemos. Por eso hay algo más profundo en esta sanidad del corazón, que es la sanidad de la ceguera espiritual. En 2 Corintios 10, versículos 4 al 5 nos dice que el Señor viene a derribar fortalezas mentales que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque a veces la herida, el trauma, obra como un lente sucio que no nos deja ver a Dios. Hasta que limpiemos ese lente, podemos empezar a ver las grandezas del Señor. Pues bien, Yahvé Rafa limpia el entendimiento. En Lucas 24:45 dice: aquí el Señor Jesucristo se encuentra con dos discípulos y les dice, les habla de la palabra, pero ellos no entienden. Entonces lo que el Señor hace, está en el versículo 45, dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Seguramente tú has notado esos episodios en los cuales te están hablando de la palabra o estás leyendo la Biblia y simplemente no te toca, no te llega allá profundo o no lo entiendes. Hay un algo que está bloqueando esa comprensión de esa bendición de la palabra. Esa limpieza de la mente, esa apertura de la mente que el Señor quiere hacer en nosotros, obra de una manera poderosa, haciendo que dejemos de vernos como víctimas de la vida, del destino, de las personas, de las circunstancias, y empecemos a vernos como su hijo, como alguien que está llamado a grandes cosas. A veces también en la iglesia las personas no se levantan, no importa la predicación, porque tienen una atracción fatal hacia esa inclinación a sentirse víctimas de todo. Es que fulano vino y me dijo esto para ofenderme, es que me miró así porque él me menosprecia, es que las cosas no me salen bien, es que todo es mala suerte. Acordémonos que no existe la suerte en las cosas del Señor, pero sí existen espíritus que se aprovechan de esas visiones negativas. Cuando tú logras entender el conflicto allá dentro de ti, porque has querido que el Señor sanador, Yahvé Rafa, toque esas porciones y te cambie y te transforme, entonces empiezas a descubrir el poder de Dios en ti como hijo. Por eso hablaba yo al principio de que estamos comenzando el año y que muchos han hecho propósitos para cambiar.
Pero si no nos acercamos a la fuente correcta, esos propósitos se van a quedar siempre en lo mismo. Cada nuevo principio de año, otra vez, una dieta que se abandona, un cambio de carácter que no se logra, un aumento o bajada de peso que queda estancada, un compromiso con Dios que vuelve y se enfría, porque tenemos que buscar la gracia del sanador. Entonces, en tercer lugar, debemos considerar la restauración integral que el Señor viene a hacer en nosotros como hijos de Dios, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque el Señor no hace trabajos a medias. Él trabaja sobre el ser integral. En el espíritu, ya lo hizo, el nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo nacido de nuevo ve el reino. El reino de Dios es aquí y ahora justicia, paz y gozo. Y es la eternidad vista con esperanza. Caminamos hacia allá con anhelo. Eso es tal cual como se está diciendo, producido en aquel que es nacido de nuevo. El proceso de limpieza en el alma se manifiesta en dos cosas principalmente: en la paz que sobrepasa todo entendimiento y en el cambio del pensamiento. Efesios 4:23 dice que sean renovados en el espíritu de su mente. El pensamiento del cristiano que está en crecimiento, que está en maduración, es un pensamiento que empieza a ver las cosas como Dios las ve. Ve lo bueno, lo justo, lo puro, lo noble, lo amable, lo que es digno de alabanza. Por eso, da gracias a Dios por cualquier cosa, lo más pequeño o lo más grande, porque sabe que todo es de Él, por Él y para Él. La palabra es viva en su mente y en su corazón. Y la sanidad del cuerpo también, que es de lo que más se habla en estos tiempos, pero finalmente es la expresión del cuidado completo de Dios. En la tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es sacado de contexto y usado mal por las iglesias de prosperidad. Aquí está hablando de dos cosas: que seas prosperado en todas las cosas. En términos bíblicos, es que todo lo que hagas llegue al éxito. Ese es el sentido profundo de la palabra en griego y también la que viene en hebreo para prosperidad. No es aumento del flujo de caja material, de la cuenta corriente. No es eso la prosperidad. La prosperidad bíblica es primeramente espiritual. Sí, termina alcanzando el cuerpo, pero no así como se plantea. Y que tengas salud. Aquí tenemos que entender una verdad. El Señor siempre quiere sanar tu espíritu. Siempre. Siempre quiere sanar tu alma, tu mente. A veces va a permitir enfermedades para glorificarse de Él o para mostrar aspectos de enseñanza que solamente van a ser comprendidos con el paso del tiempo. Entonces, no todas las enfermedades físicas van a ser sanadas. Eso no implica falta de fe. También hay sanidad hacia la comunidad. Cuando el Señor sana al individuo, quiere sanar el grupo en el cual está ese individuo. No solo somos sanados individualmente, sino que, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 7:14, dice, sanaré su tierra. Sanaré la población de su tierra. Porque el perdón que recibimos de Yahvé Rafa nos da un poder, una capacidad para perdonar y sanar relaciones rotas en nuestra familia y en nuestra comunidad. La marca indeleble del perdonado es que él se vuelve
instrumento de perdón donde quiera que va. En vez de perturbación, que es lo que hace el diablo, este va sembrando la paz y va sanando todas las relaciones poco a poco. Y las relaciones van creciendo, va mejorando el matrimonio, va mejorando la relación padres e hijos. Conclusión: la sanidad puede ser en un instante, es lo que llamamos milagro, pero con mucha frecuencia suele ser un proceso, como el ciego de Marcos 8:22 al 25, que primero vio sombras y luego claridad. El Señor tocó los ojos del ciego y el ciego lo primero que dijo es: veo hombres como árboles. Cuando abrió sus ojos veía figuras borrosas. Finalmente, con la intervención del Señor, pudo ver con toda claridad. Ese pasaje, el Señor lo permitió precisamente para que aprendiéramos que no todas las sanidades son instantáneas, que la fe que se manifiesta en una situación inicial debe continuar fuerte en el mantenimiento de toda oración de sanidad a cualquier nivel, cualquiera de los 3 niveles de los que hemos hablado. Por eso hay 4 pasos para que la sanidad sea perfecta, sea completa. Primero, arrepentimiento. Recuerda que el Señor está dentro de ti, en la forma del Espíritu Santo de Dios. Vuélvete a Él. Eso es el arrepentimiento. Que tú lo mires y le digas: Señor, no quiero seguir caminando por donde he estado hasta el momento. Y te lo digo con, segundo, fe. Fe es creer que Él quiere y puede. Aquí hago también un paréntesis porque nos queda más fácil creer que Él puede, pero por alguna razón también es muy fácil dudar que Él quiere. Tenemos que creer en forma integral. Él puede porque es Dios y Él quiere porque te ama. Arrepentimiento, fe, obediencia. Escucha su voz. El Señor te va a explicar muchas veces qué es lo que va a hacer contigo, qué es lo que quiere sanar. Si has orado mucho tiempo por una sanidad que no se ha producido, oye su voz, a ver qué es lo que el Señor tiene que enseñarte. ¿Hay algo que no has hecho? ¿Hay algo que no has pedido? ¿Hay una confianza disminuida sobre su gracia? Todo eso puede ser subsanado con escuchar su voz y obedecerlo. Y por último, perdón. Entonces, suelta la ofensa que te enferma, el rencor, el resentimiento. Suéltalo, entrégaselo al Señor para que Él lo limpie. Arrepentimiento, fe, obediencia y perdón para que haya sanidades completas. No te lleves tus heridas a la casa otra vez. El sanador está contigo, está en tu corazón. Entrégale tu agua amarga. Deja que Él la transforme en un manantial de vida. ¿Qué necesitas? Habla con el Señor y pídele que Él transforme y sane esa porción en ti. Amén y amén.